Y a ver, vamos a ver lo que a simple vista podemos percibir. Nuevamente, la percepción es algo bien importante, señores, como auditores. Y hay que percibir las cosas que llamen la atención. A ver, me ha parecido bien lo de aguinaldos, sí. Ha servido para analizar dos tipos de gasto. Uno, el primer aguinaldo y el segundo, ¿no? El siguiente tiene que ver con el detalle de costos de prestación de servicios. Por qué se nos habrá puesto este detalle? ¿Qué opinan? ¿Es una empresa de servicios? ¿Ya? ¿Y para qué tenemos eso? A ver. Son todos los gastos que hemos hecho para la prestación de los servicios. Ahí tienen los materiales, la depreciación de los vehículos y algunos gastos indirectos. Ya, si analizamos los elementos del costo, ¿qué tenemos? Mm, Mano de obra. Maquinarias, Lice. No, díganme los costos, los elementos del costo, como en costos. Tenemos, Materia prima, Materiales, ya, costos indirectos. mano de obra Directos. indirecta y ¿qué es lo costos que falta? indirectos. ¿Qué es lo que falta en este cuadro? Mano de Mano de obra. Mano Mano de obra. de obra obra. directa. Fíjense, entonces no es por nada que se nos pone y nosotros debemos, o sea, ya nosotros al entender de que es una empresa de transporte, ¿sí? Nosotros debemos imaginarnos el negocio, debemos pensar cómo funciona el negocio. Entonces, a ver, es una empresa transportadora. ¿Cuál sería el negocio de esta empresa? ¿Alguien me puede resumir en simples palabras? transporte de carga. Ya, pero resumen el proceso. ¿Cuál sería el proceso del negocio? Mm, Llevar fletes, Lice, o transportar como de un ser lugar a otro. mudanzas o Ya. transportar. Pero ¿cuál sería el procedimiento? A ver, yo recibo en este caso, la solicitud de servicios, ¿no? Viene un cliente y dice, quiero que me lleves este paquete hasta Santa Cruz. Ya, muy bien, recepciono La carga. el pedido, la carga y mando a mi chofer. Mi chofer lo carga y se lo lleva a Santa Cruz. Sí, entonces, ahora, identifiquemos costos en ese proceso nada más. El diésel, la gasolina, combustible. Materiales, muy bien. El vehículo, El, el vehículo, la los desgastes, depreciación. ¿sí? ¿Y qué Costo de más? servicio. Tal vez la compra de algún repuesto. Materiales. El costo de servicios sería eso. Claro, todos estamos hablando del costo de servicio, pero estamos identificando los costos. Nos falta uno principal. La Cancelación labor al directa. ¿Perdón? Mano de obra, cancelación. labor directa. Exacto. ¿Quién va a manejarse el coche? El vehículo. Chofer. Chofer, Lice. ¿No ve? Entonces, es por eso que nosotros debemos saber ya al momento de entender qué tipo de empresa es, eh, justamente identificar estos costos. Entonces, a simple vista, en el segundo cuadro, nosotros podemos identificar lo que falta, ¿no? Y este es el reconocimiento de la mano de obra como parte del costo del servicio, ¿no? Ya está, ya tenemos dos errores. Observación. Sí, Ya. sería ya una observación más, porque lamentablemente el contador piensa que todos los sueldos se registran en la cuenta de gasto y no discrimina que existe un costo de mano de obra dentro del costo de prestación de servicios. ¿Ya? El tercer cuadro también es netamente informativo, pero fíjense que nos sirve para
poder ver a simple vista que todos los sueldos se han cargado a la parte de gastos, ¿no? Entonces, una parte de acá corresponde al costo de mano de obra. Entonces, con eso ya podemos nosotros percibir. Ahora, las planillas, ¿sí? Donde tenemos ahí el total ganado de cada uno de los cargos que existen, ¿para qué nos sirve? Para clasificar ¿Clasificar qué? cuáles van a los costos de prestación de servicio y cuáles irían a los gastos. Exacto. Primer punto, nos sirve para poder clasificar qué cargos serían costo de mano de obra. Chofer, tractocamión, chofer, tractoruga. Los Esos dos dos. choferes. Sí. Solo esos dos. Solo esos dos. ¿Verdad? Porque lo demás pertenece a la parte administrativa. Sí, no hay donde perderse, ¿no? Gerente administrativo, administrador administrativo, contador administrativo y secretaria administrativo, ¿no? Si hubiese, por ejemplo, un recepcionista, podríamos utilizarlo como, no sé, de la parte comercial o podríamos utilizarlo como parte de los costos indirectos, ¿no? Porque está relacionado directamente con el servicio. Bueno, de forma indirecta, ¿no? Quien recibe los pedidos, quien recibe el cargamento, ¿no? Quien despacha, etcétera. Entonces, es por eso. Ahora, ¿para qué me servirá tener en cuenta que hay planillas de enero a abril y que son diferentes a las planillas de mayo a diciembre? Para los retroactivos, Para los retroactivos. ¿Para qué más? ¿Para qué más creen que sea importante saber este detalle? ¿Cómo se calcula la previsión para indemnizaciones e inclusive el aguinaldo? ¿Alguien me puede indicar? Tomando en En base a cuenta los los 3 tres últimos últimos salarios. salarios, los 3 últimos meses. La previsión solamente sería el 8.33, ¿no? Mensual para aguinaldos y el 8.33 también para indemnización. Eso es la Pero previsión, también eso es el cálculo de la previsión, pero, perdón, ¿alguien está hablando? Lo siento. dicen, esas planillas tal vez son para registrar la fecha de ingreso, que de ahí también se puede contabilizar para el cálculo de los aguinaldos o la previsión. Exacto. El dato inicial de que todos entran en el 1 de enero es un dato que nos sirve para poder hacer el cálculo del tiempo de permanencia que tiene cada persona dentro de la empresa. Ahora, si yo sé que se calcula el aguinaldo, la indemnización, sobre la base del promedio de los 3 últimos salarios, ¿sí? Les pregunto, de octubre a diciembre o por defecto de septiembre a noviembre, ¿los sueldos son iguales a los de enero a abril 2018 de cada persona? No, Lisa. No, listo. ¿Y eso qué efecto puede causar? Diferencia en la planilla. Entonces, también es importante contar con esta información para justamente verificar que se esté calculando correctamente el aguinaldo y la previsión para indemnizaciones. Ahora, quiero que me respondan, ¿cuál es la diferencia entre provisión y previsión? Porque son dos palabras completamente diferentes. Licenciado, la previsión se podría decir que es como si estuviéramos
ahorrando hacia un futuro para un posible, para un gasto a este? ¿La previsión o la provisión? Previsión. La previsión, dice, sería que es un gasto que se ve realizando en el futuro, mientras la previsión es cuando se sabe que se está realizando el gasto. ¿La previsión o la provisión? Lo último. ¿Te referías a La la previsión? previsión la previsión es cuando se sabe que se estará realizando el gasto, ¿no? Dice, tal vez la previsión a indemnizaciones sería un gasto a futuro, pero sin saber el monto real, cuánto se va a cancelar. Y la provisión en este caso de aguinaldo, sería un gasto a futuro, pero sí sabemos cuánto va a ser la cancelación según el informe de las planillas, digamos. No, porque la indemnización también se puede calcular en base a las planillas, ¿no? O sea, yo en ambos casos yo podría determinar cuánto es lo que se debe pagar. Es que el tema del concepto no pasa por el cuánto, sino por el Tal vez sería cuándo. el tiempo, Exacto, el el cuándo. tiempo. La provisión hace referencia a un pago que sí o sí se va a realizar, ¿sí? Sí o sí se va a realizar en un tiempo determinado. Entonces, provisión para aguinaldo, sabemos que es una cuenta inclusive de pasivo corriente o pasivo a corto A plazo. corto plazo. Exacto. ¿Por qué? Porque lo empezamos a provisionar desde enero y lo terminamos de provisionar hasta diciembre, porque en diciembre se realiza la cancelación o el pago total de este beneficio para las personas. En cambio, el término previsión, ¿sí? No tiene que ver con un concepto de largo plazo necesariamente, porque puede entrar una persona a trabajar 4 meses y se puede ir, ¿sí? Tiene que ver con la falta de certeza del cuándo se va a cancelar esa obligación. Entonces, una empresa no sabe. Yo puedo contratar hoy a alguien a plazo indefinido y no sé cuándo se va a ir, pero sé que en algún momento se va a ir, por lo tanto yo la obligación la tengo que reconocer. El detalle es que no sé cuándo. Puede irse de aquí a 4 meses, puede irse de aquí a un año, puede irse de aquí a 5 años, a 8 años, a 15 años, ¿no? Pero yo reconozco mi obligación como una previsión para indemnización. O sea, el término previsión no quiere decir de que, tal vez pague, tal vez no. No, no. El detalle es cuándo, nada más. Y es por eso que se dividen justamente en corto y largo plazo, ¿no? Por lo general, la previsión suele tardar más, pero hay casos, ¿no? Hay casos en los que la persona contratada no dura ni 3 meses. Por lo tanto, se le debe cancelar al concluir los 3 meses su indemnización. Entonces, esa es la gran diferencia, señores, y es importante saber, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos previsión, provisión, y de memoria, ¿no? En los registros, ya sí, aguinaldo, provisión, indemnización, previsión, pero ¿qué es y por qué? Así que ya lo saben. Ahora, vayamos analizando cada una de las notas, y acá tenemos que verificar qué es lo que nos indica. Se ha verificado que la planilla de retroactivos gestión 2018 fue pagada con transferencia bancaria al personal, al igual que los aportes a las AFP y aporte al seguro de salud sobre una base mensual de 1,705. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un dato. A ver, ahora, ¿cómo podríamos determinar esto si corresponde a un registro o no registro del hecho? A ver, multipliquen 31,000 por 4 y multipliquen 32,705 por 8 y sumen ambos importes. A ver, adelante, calculemos, por favor.
385.640, dice. Ese importe debería ser equivalente a solamente las planillas de enero a diciembre, ¿no? Porque no estamos aplicando retroactivo. ¿Cuánto es la cuenta de sueldos y salarios en el detalle de gastos? A ver, lo estoy marcando en estos momentos. ¿Es el mismo importe? Sí, dice. ¿Qué es lo que habría pasado? Se ha tomado en cuenta globalmente. Ya, pero solamente se ha tomado en cuenta las planillas de enero a diciembre. ¿Se ha tomado en cuenta el retroactivo? No. No se ha tomado en cuenta. Porque si tuviese retroactivo, acá debería incluir los 1.705 por 4 meses, ¿no? De enero a abril. Cosa que no aparece. Haciendo una prueba simple y global, fíjense, ya hemos determinado de que el contador no ha registrado las planillas retroactivas. Inciso B, se ha evidenciado otro tip, ¿no? Esto que hemos hecho ahorita es algo que nosotros al inicio, con esta simple prueba, nosotros al inicio podemos determinar si está o no registrado algo o no. ¿Sí? Entonces, es importante. Inciso B, se ha evidenciado que los comprobantes de egreso de fecha 5 de diciembre de 2018 correspondiente al pago de los sueldos, aportes a la AFP, aporte al seguro de salud, no habrían sido contabilizados por la empresa. Acá ya es una observación directa, ¿no? Y esto lo vamos a corroborar con nuestra planilla analítica. ¿Cómo es que determinamos que se ha pagado o no? Ya vamos a verificar eso. Pero ya sabemos que es una observación. Inciso C. Se verificó que la empresa habría solicitado una ampliación de plazo para el pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo. Con esto ya terminamos de ratificar que el contador no habría hecho la provisión para el segundo aguinaldo. Ahora les pregunto, ¿se ha pagado el 31 de marzo del 2019? ¿Para cuándo deberíamos considerar nosotros el gasto? ¿Para qué gestión? Para la siguiente gestión, dicen. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Para la gestión 2018, porque corresponde a la gestión. Ya. Quiero más opiniones. Somos más de 50 personas. Para la gestión 2018, licenciado. ¿Por qué? Porque es un gasto que debería de haberse realizado a esa gestión, Lice. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lice, yo pienso que podría registrarse en 2018 en caso que la empresa ha cancelado en 2018, o sea, hasta diciembre de 2018 y se han cancelado en 2019. de enero hasta marzo, entonces en 2019, porque ya saldría el dinero del presupuesto de 2019. Ya. ¿Qué opinan los demás? A ver. Interesante. Hasta ahora está interesante. A ver, vamos. 5 personas. No sé, yo creo que 2018, en vez de una ampliación. 2018, ya. 2018, ¿por qué? Porque es un gasto que se va a generar de esa gestión. Y además que por eso es que pidieron una ampliación, ¿no? Por el pago, como es una provisión, usted dijo una provisión. Ya. No escucho muy bien. Yo pienso que se debería de cancelar en el año 2018, Lice. Cancelar y registrar el gasto es diferente. Ahorita Bueno. estamos conversando sobre el gasto. ¿A qué gestión debería corresponder? Porque el pago es evidente que lo vamos a hacer en 2019, ¿no? Eso no se pone en discusiones. Se debería de Registrar por registrar tal Lice, vez en 2019, porque Lice.
porque está pidiendo una ampliación porque no tiene efectivo para cancelar. Entonces recién de la plata del 2019 va a cancelar y se debería de registrar en 2019 y no en el 2018. Ya, o sea, Silvia, ¿tú consideras que el gasto debería ir en la gestión 2019? Sí, porque está pidiendo una ampliación porque supongo que no tiene plata para cancelar en el 2018. Ya, muy bien. ¿Alguien estaba hablando hace rato antes de Silvia? Pero lo correcto sería registrar en el año 2018 y cancelar en el año 2009, en el 2019 porque se pidió una ampliación, como dijo mi compañera Lisa. Ya, Nelly, pero ¿bajo qué principio sustentas tu respuesta? Hay un principio clave y se los he mencionado varias Es clases. el principio de vengado, dice, ¿Qué dice el principio de devengado en resumen? que dice que se debe registrar sin importar si se ha pagado o se ha cobrado. Los gastos, ¿no? Ya sea los gastos o los ingresos. En el caso de los ingresos, el principio de devengado nos indica de que no importa si se haya cobrado o no por ese ingreso, pero lo importante es que nosotros reconozcamos ese ingreso en la gestión que corresponde. Y lo propio pasa Sí, con los gastos, ¿no? No importa si se haya pagado o no. Lo importante es reconocer el gasto al periodo que corresponde. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? De un aguinaldo que corresponde a la gestión 2000. 18, Entonces, ¿en qué año se debería registrar el gasto? 2018. Exacto. 18. ¿No? Entonces, está bien, estas discusiones nos ayudan a entender mejor el por qué. Sí, porque no podemos decir, sí, yo creo que el 2019 o el 2018, pero tenemos que sentirnos seguros del por qué. Y no nos olvidemos que las normas de contabilidad son reconocidas por la administración tributaria. Entonces, imagínense llevar un gasto del 2018 a la gestión 2019. Primero que perdemos ese gasto deducible completamente en la gestión 2018. Y segundo que generamos un gasto no deducible para la gestión 2019. O sea, es un doble efecto negativo, ¿no? La 2018 no te beneficias del gasto porque no lo estás registrando en la gestión que corresponde. Y encima llevas ese gasto a la gestión 2019, donde tampoco se te va a reconocer ese gasto porque no es deducible. Ese gasto correspondía a la gestión 2018. Entonces, es un doble efecto que nosotros debemos considerar, ¿ya? Entonces, es por eso, señores, importante el dato porque vamos a registrar el segundo aguinaldo contra un pasivo, ¿no? Vamos a generar una provisión segundo aguinaldo, ¿ya? Entonces ya sabemos el porqué. Según disposición de socios, se aprueba el pago de primas gestión 2018, considerando que la empresa obtuvo una utilidad de 100,000 bolivianos. A ver, acá es bien interesante el tratamiento de las primas. ¿Qué es la prima, señores? Luego que me digan, ¿no? Es la hija de la tía, ¿no? Se paga el ISEN de las utilidades. Ya, ¿qué se paga y a quiénes? Es un sueldo, dice, que se les paga a los trabajadores por obtener la utilidad. Ya. Un beneficio para los trabajadores que el empleador debe pagar al percibir una utilidad, diremos, en la gestión de trabajo, ¿no?, que han realizado. Muy bien, entonces es importante que entendamos de que la prima que se va a pagar va en función a la utilidad que se llegue a obtener. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos un parámetro. La empresa obtuvo una utilidad neta de 100,000 bolivianos. Ahora, ¿hasta cuánto tengo que repartir como dueño, como socio de la empresa? Los 100,000 bolivianos, no creo, ¿no? Hasta el 25%. El 25%, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, estaríamos hablando de que 25,000 bolivianos deberían destinarse en beneficio al personal como parte de la prima correspondiente a la gestión 2018. Acá No abrimos sería considerado como sueldo, ¿verdad, Lice? Sería como un bono. A ver, ¿qué opinan? Sueldo no Va a es. ser
No va a ser sueldo completo, o sea, los 25.000 se tendría que... Pero bono tampoco, el bono tiene otro concepto. Ajá, bono no es tampoco, es prima, no es el beneficio de prima para los trabajadores, pero los 25.000 ya sería en tipo duodécimas que iría para todos. Exacto, exacto. Podríamos repartir de varias formas, ¿no? Sacar un porcentaje de cada empleado y en base a eso ir repartiendo los 25.000, hacer una prórrata, ¿no? Se puede. Pero acá lo importante es entender lo siguiente, las primas deben considerarse como un pago adicional, un beneficio adicional al personal dependiente de la empresa, ¿no? Y como bien indicaba su compañera, la empresa puede solamente repartir hasta un 25%. Por eso es que acá pierde el tema de que siempre tiene que ser un sueldo completo, ¿no? Mentira, mentira. Mentira, porque si quisiéramos un sueldo completo, pues si percibiéramos un sueldo completo, deberíamos considerar que toda la prima es un 25% de la utilidad, pero no es el caso, ¿no? Entonces, la regla general es que siempre que haya una utilidad neta, el 25% se le debe repartir al personal. ¿Ya? Y obviamente esto a través de una disposición de los socios que simplemente aprueban, no es que no tengan que aceptar, esto es por ley, ¿sí? Es por ley de que las empresas deben repartir primas, no es que simplemente estén haciendo no sé, estén queriendo convertirlo en algo privado, no. La prima aparece en la Ley General del Trabajo, y justamente es ahí donde se menciona este 25%, y es un beneficio adicional para los empleados de la empresa. Entonces, yo les pregunto, ¿hay algo relacionado a las primas en todo este detalle? No. No, no es No, ¿verdad? registrado. Entonces, complicado, está mal. Entonces, acá debemos considerar que el contador no habría hecho este ajuste, ¿sí? Ahora, acá debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿hasta cuándo se puede pagar la prima para que sea deducible? Primero, antes, una sociedad, ¿hasta cuándo debe aprobar sus estados financieros, de acuerdo al Código de Comercio? ¿Qué opinan? Dentro de los 120 días concluir, cerrada la gestión. 90 días. 90 días, perdón, 3 meses. 90 días. 90 días. No es bueno poner fecha cuando damos un parámetro de días. Podemos decir entre el 30 a 31 de marzo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de febrero, ¿no? Si es año bisiesto, obviamente ya pasamos al 30. Es esa fecha en la que la sociedad debe necesariamente aprobar los estados financieros. Y es en esa misma reunión de aprobación de estados financieros donde se decide el pago de primas, donde se decide la distribución de utilidades o donde se decide la capitalización de cuentas. ¿Ya? Entonces, esto nos va a servir como dato para cuando veamos las auditorías al patrimonio. Así que tomen nota, por favor. Al decidir la sociedad el pago de primas, la empresa debe pagar los 30 días posteriores a la fecha límite de aprobación de estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que el pago de primas debe ser antes de los 120 días de concluida la gestión contable. Estamos hablando de entre el 29 y 30 de abril. ¿Sí? Si tú no pagas en ese rango de fechas, lamentablemente ese gasto por primas o el costo, según corresponda, no va a ser deducible para el IVA. Y eso significa de que pierdes el 25% de ese gasto. ¿No? No pierdes, pero al final tienes que pagar ese 25%.
porque va a ir a sumar a la utilidad imponible. Entonces, estos aspectos, señores, si bien son tips, tomen nota, les sugiero, y nada, les va a servir en algún momento, se los aseguro. Se los aseguro. Y entonces, cuando ustedes estén auditando y vean primas, tienen que preguntar. A ver un ratito, ¿cuándo van a pagar la prima? Supongamos que es una empresa comercial. En junio. Bueno. Si es en junio, entonces este gasto es no deducible. ¿Verdad? Ahora, si nos dice, lo voy a pagar el 15 de abril. Ah, ya, entonces estás dentro de fecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo han pagado antes de que antes de que aprueben los socios? Está mal también, porque tiene que haber una aprobación previa. ¿Sí? Ahí ya no se discute la deducibilidad, lo único que se discute es bueno, en este caso las fechas en las que se generan los documentos de respaldo. ¿No? O sea, anterior a la reunión que se haya pagado la prima no corresponde, porque antes siempre tiene que existir una aprobación, ya sea de la asamblea de socios o de la junta de accionistas. ¿Ya? Eso es, señores, importante. Por favor, vayan poniendo presente. Nos vemos enseguida nuevamente con la última parte de la revisión. Gracias, Luis.